con Sandra, la secretaria. Sí. Sí. Pueden ir pasando, por favor. Después de la conferencia de esta tarde, les voy a pedir a todos los padres que tienen niños aquí en la VET que por favor suban conmigo y los Morín al segundo piso, porque vamos a tener un tiempo de intercambio. De todos los papás que tienen niños aquí en la sinagoga, al final de la conferencia. Okay. Aprovechamos también para dar la bienvenida a todos los que están con nosotros en este día a través de las cámaras de AMI TV. No presencialmente, pero sí virtualmente con nosotros. Y desde Miami les enviamos un aplauso. Estamos en el Centro Cultural Hebraico Bendición de El Doral. Así que si un día estás por acá, por esta área, ya sabes, nos puedes visitar y pasar un Shabbat acá con nosotros. Bendito es el Eterno que nos ha sostenido con vida para esta clase, y bendito es el Eterno que nos ha dado su Torah. Y como habíamos prometido en la reflexión de la parashá en este Shabbat, Kalá, Shabbat de la novia, vamos a continuar en esta hora de Mijá, lo que iniciamos en la clase previa. Estamos estudiando hoy en esta parashá Yitro de Shabbat Kalá, la parashá más importante de todas. ¿Por qué es la parashá más importante de todas? Porque es la revelación divina de la Torá, el establecimiento del judaísmo como la única religión del mundo que puede demostrar su origen divino. Todas las demás religiones, no importa el nombre que tengan, si antiguas o modernas, todas las demás de los cientos de religiones que hay en el mundo están basadas en revelaciones privadas que nadie puede verificar. Pero no así el judaísmo. Hashem mismo, de forma sobrenatural, delante de todo un pueblo, más de 3 millones de personas fueron testigos, oyeron la voz de Hashem diciendo, Anoji Hashem Eloheja. 3 millones de testigos. No hubo duda alguna que Moshe fue el escogido para entregarnos la Torá, porque todos los hijos de Israel que estaban al pie del monte Sinaí escucharon cuando Hashem le dice, Moshe, Moshe, sube acá. Y vieron a Moshe subir hasta el monte Sinaí y luego regresar trayendo en su lado derecho, en su brazo derecho, consigo la tabla con los 10 mandamientos. Entonces, vamos a continuar donde nos quedamos en la clase pasada, donde hablamos de Yitro, el suegro de Moisés, que se convirtió al Dios de Israel y decidió mantenerse como un justo de las naciones y no hacerse judío. Esa fue su decisión. Y partiendo de aquí, todo gentil que abandona su idolatría y se convierte al Dios de Israel, tiene delante de sí 2 opciones. ¿Cuáles son las 2 opciones? Legítimas, ambas. ¿Cuáles son las 2 opciones? 1, volverse un justo de las naciones, como fue el caso de Job, como fue el caso de Malquisedec,
como fue el caso de Yitro, el hombre de nuestra parashá, como fue el caso de Cornelio, el centurión romano, como fue el caso de aquellas mujeres pudientes de Asia Menor, entre las que destacó Lidia de Tiatira, que fue una de las que más apoyó luego el trabajo del judío Rabino Shaul entre los gentiles, o como Tito, uno de los compañeros de viaje de Rabino Shaul y un aventajado talmid de la Academia de Rav Shaul. Esa es la primera opción, ¿ok? Esa es la primera opción. ¿Cuál es la segunda opción? ¿Cuál es la segunda opción? Hacerte judío. Esa es la segunda opción. Si tú decides hacerte judío, entonces tienes que seguir el protocolo establecido en la Torah. Hablamos esta mañana en la clase que precedió a esta, hablamos de ese protocolo, los diferentes casos que presenta la Torah. Por ejemplo, el Ben Nejar, ¿ok? Ese es un caso. Está el caso del Toshav, ese es otro caso. Está el caso del Eved Ish, del esclavo, ¿ok? Está el caso del Besajir. El Besajir es un residente en medio de la comunidad judía, pero que está ahí por negocio. No por otra cosa, sino para hacer buenos negocios. Es un asalariado, es un besajir, ¿ok? Y el sajir dice, lo yobalbo, no puede comer de la Pascua. Está ahí en medio de la comunidad, pero su motivación es hacer negocios. No tiene una motivación espiritual. Entonces, dice la Torah, lo yobalbo, no va a comer de la Pascua. Y tenemos en la Torah un cuarto caso, una cuarta posibilidad para un no judío, ¿ok? Dice, Veí yagur y teager, si hay en medio de ti, si mora en medio de ti un converso, ¿ok? Este es un caso especial, el ger. Eso es fuera de serie, es un ger, hay que tratarlo aparte. ¿Por qué? Porque es un justo de las naciones que abandona la idolatría, se convierte al Dios de Israel, pero no está conforme con solo haber abandonado la idolatría, no está conforme con solo haber aceptado al Dios de Israel como el único Dios verdadero, sino que además está pensando seriamente en su mente hacerse judío. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Ese no es el caso de Yitro, que estamos estudiando en esta parasha de hoy. Yitro se convirtió al Dios de Israel, pero no tuvo la intención de hacerse parte del pueblo judío, ni siquiera con la invitación que le hizo Moshe. Prefirió quedarse como un sadik, como un justo de las naciones. Y él entendió que él era más efectivo en la redención, quedándose como un sadik, que haciéndose un yehudí, viniéndose al pueblo judío. Porque quedándose como un sadik, yendo a Madián, tenía la oportunidad de convertir a toda aquella gente que no sabía nada del Dios de Israel, convertirlos al Dios de Israel y enseñarle los 7 mandamientos noágicos dados a las naciones. ¿Qué pasa con un ger? Que es un converso que tiene la intención de hacerse prosélito, lo está considerando, lo está rumiando en su mente, en su corazón. O sea, es posible que tú te identifiques aquí con alguno de ellos. De pronto tú te identificas más con Yitro, ¿ok? O de pronto tú te identificas más con la idea de hacerte judío. ¿Qué es lo que está pasando en tu cabeza? ¿Qué son los pensamientos que están moviéndose en tu corazón? ¿Okay? ¿Qué hacer en este caso cuando una persona no judía tiene la inclinación de hacerse judío y formar parte de la comunidad judía? ¿Qué hacer en este caso? Ahí fue que nos quedamos en la clase anterior. Dice la Torah, eso es lo que dice la Torah. Si ese ger quiere comer Pesaj, primero tiene que circuncidarse y después puede comer Pesaj. Dice, Bejol Arel lo yojalbo, todo incircunciso no puede comer
del Corbán, del Cordero Pascual. ¿Qué pasa si el ger finalmente se circuncida y se hace parte de la comunidad judía? ¿Puede comer la pesa o no puede comerla? Puede comer pesa y además de comer pesa está sujeto a las mismas leyes del nativo judío. ¿Okay? Dice la Torá, en el evento que él haga el Brit Milá y decida unirse al pueblo judío, debe ser considerado como un nativo de la tierra de Israel. Los jajamín añaden, y está prohibido recordarle su pasado gentil. No se le puede recordar su pasado gentil. ¿Ok? No se le puede recordar. Dice, Torah hayiye la ezrach. Dice, una misma Torah, una misma ley habrá tanto para el nativo judío como para el ger que se hace judío. En otras palabras, todo el no judío que decide hacerse judío está obligado a guardar toda la Torá como un nativo de la tierra de Israel. Y el mismo principio aplica incluso en nuestros países hoy día. Vamos a suponer que usted decide hacerse ciudadano del país donde usted es residente. En este caso estamos en Estados Unidos, pero tenemos muchos países de otras naciones que están conectados con nosotros. ¿Okay? Puede ser Argentina, puede ser Colombia, puede ser España, puede ser Inglaterra, en fin. En el caso de Estados Unidos, usted es residente de este país y usted decide hacerse ciudadano de este país. Es algo que usted tiene que decir, nadie lo obliga. Usted lo hace de corazón. Entonces, al momento que usted se naturaliza, usted se hace ciudadano de este país, usted está obligado a guardar todas las leyes de ese país como cualquier natural. Si no te haces ciudadano, la ley en muchas cosas es diferente. Por ejemplo, si tú eres residente y no ciudadano, y tú cometes una infracción grave en este país, te pueden deportar. Te pueden deportar. Pero si tú eres ciudadano, no te pueden deportar. O sea, hay una diferencia. O sea, lo mismo es en Israel. Si un no judío, ¿okay?, decide hacerse judío, tiene que aceptar toda la Torah. Tiene que guardar toda la Torah como un natural de la tierra. Esto es importante. Rabotai, preste mucha atención. Yo sé que a esta hora no es posiblemente la mejor hora para enseñar. ¿Ok? Porque algunos se pueden hacer arbit del Shabbat. Privadamente. Pero haga todo el mayor esfuerzo posible para concentrarse y tratar de entender esto. ¿Ok? Muy importante. ¿Por qué es importante comprender esto? Porque hay muchos que torciendo la Torah, escuche bien, torciendo la Torah, usan este versículo que dice una misma ley tendrá para decir que eso aplica a todos por igual y por lo tanto, si tú te conviertes al Dios de Israel y no te haces judío, de todos modos tienes que guardar toda la Torah. Hay algunos que están enseñando eso. No es así. No es así. Si un gentil se convierte al Dios de Israel, tiene delante de sí dos opciones. Primera opción, mantenerte como un justo de las naciones, guardando los 7 mandamientos universales, con todas sus derivaciones, como ya hemos explicado. Y la segunda opción es hacerte judío y unirte al pueblo judío por medio del símbolo de todo esto, que es el Brit Milá. ¿Okay? Las dos opciones son válidas, absolutamente válidas. Y cada uno tiene que decidir qué va a hacer con eso. Yitro, que es el hombre de quien toma nombre nuestra parashá, decidió generosa y dignamente la opción de no hacerse judío, de no unirse al pueblo judío. Y decidió volverse solamente un sadik, un justo de las naciones, enseñando monoteísmo a su gente. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? All right, vamos entonces a recapitular un poquito. Primero, una cosa es convertirse al Dios de Israel y otra cosa es hacerse judío. Tienes que tener claro eso en tu mente. Yitro o Jetro
como se traduce a veces, no era judío de nacimiento. Yitro era pagano. Aunque él conocía del Dios de Israel a través de su contacto con Moisés, él adoraba muchos dioses, incluyendo a Baal, el dios cananeo más importante en Madián. Pero en un punto de su vida, Yitro se convence al escuchar el testimonio de la redención que le contó Moshe Rabenu, que el Dios de Israel es el único Dios verdadero y que todos los demás ídolos son falsos, no tienen ningún valor. Y reconoce al Dios de Israel como su único Dios verdadero. Eso fue su acto de conversión. Entonces, cuando un no judío abandona sus dioses y abandona su idolatría y se convierte al Dios de Israel y reconoce al Dios de Israel como su único Dios verdadero, se transforma en un justo de las naciones. Y como un justo de las naciones guarda los mandamientos que Dios 1000 años antes de Sinaí entregó a las naciones. ¿Okay? Antes de establecer, eso es muy importante recordarlo, antes de establecer la Santa Alianza con Israel, Dios había hecho un pacto con las naciones. Y por lo tanto, todo justo de las naciones está ligado bajo la normatividad de ese pacto. Esa es la primera cosa que hemos aprendido. La segunda cosa que hemos aprendido, las leyes de la Torá con respecto a Pesaj, que es símbolo de la nacionalidad judía, establecen 5 casos representativos. El caso del Ben Nejar, del niño extraño que estudiamos en la clase previa, el caso del Evet Ish, del esclavo, ¿okay? Del caso del Toshaf, un residente legal, el caso del Sahir, ¿okay? El caso del Ger, ¿okay? Que es el caso que hemos estado estudiando aquí. Yitro eligió ser justo de las naciones y no hacerse judío, y al tomar esa decisión en su vida no experimentó ninguna crisis de identidad. Yitro no experimentó ninguna crisis de identidad. Yitro no se preguntó, ahora que reconozco al Dios de Israel, ¿quién soy? Él no se preguntó, ¿quién soy? Él tenía claro quién era, un justo de las naciones, que tenía ahora al Dios de Israel como su Dios. Y ya he explicado cómo Moshe, según una tradición, le propone a Yitro hacerse judío, de unirse al pueblo judío. Y Yitro declinó la oferta. Entendió que su misión no era hacerse judío, sino un justo de las naciones, con la responsabilidad de enseñar estas cosas extraordinarias a sus compatriotas, con todas las leyes que se derivan del pacto noáhico. Esa fue su decisión, y es una decisión válida, digna y respetable. Tan digna y respetable que Moshe Rabenu no tuvo problema en sentarse a la mesa con Yitro, con su hermano Aarón y con otros ancianos de Israel y comer juntos en la misma mesa de la mano de su suegro. Moshe Rabenu no lo consideró un pagano. Moshe Rabenu no lo consideró un sucio, un inmundo, uno con el cual no podía compartir aquella cena de alabanza a Dios. No solamente eso, Moshe Rabenu respetó su decisión de no hacerse judío, de no unirse al pueblo judío, asunto que hubiera requerido de Yitro de haberse circuncidado según el rito de Moshe. Moshe no lo despreció, no lo echó, todo lo contrario, lo bendijo, lo envió con Shalom para que llevara el monoteísmo judío a los paganos de Madián. Y hoy día, Rabotai, es lo mismo. Hay gentiles que abandonan sus ídolos, se convierten al Dios de Israel y prefieren quedarse como justos de las naciones y guardar los 7 mandamientos universales con todas sus derivaciones y enseñar judaísmo para los no judíos a su gente. Y el que hace eso, hace bien. No está violando ningún mandamiento,
Todo lo contrario, está fluyendo dentro de esa magnífica provisión de la ley de Moisés para los justos de las naciones. Por otro lado, hay gentiles que no solamente deciden abandonar la idolatría, y hacerse un sadik de su pueblo, sino que prefieren salirse totalmente de su pueblo, de su parentela y unirse al pueblo judío. Y adoptar ahora no solamente al Dios de Israel como su Dios, sino al pueblo de Israel como su pueblo. En ese caso, la Torah dice, no hay problemas, tú puedes hacerlo también. Solamente te tienes que circuncidar y aprender a guardar los 613 mandamientos dados al pueblo judío como alianza del pacto. ¿Ok? Así está, dice la Torah. Vehi yagur y tejager, si mora contigo algún ger, beasá fesal a Adonai y quiere comer del Corban Pesach, ¿ok? La Adonai. Imlo hol sahar, primero circuncidará todo el varón y entonces veas, así dice la Torah, veas, y entonces Yikrab la azotó, entonces se va a acercar para hacerlo y será como un natural nativo de la tierra. Ahora bien, esta es la ley de la Torah dada en Sinaí, pero esa misma ley nos crea un tremendo problema. Un tremendo problema. Un problema legal, jurídico. ¿Cuál es el problema? Antes de nosotros recibir en Sinaí esta ley, teníamos una promesa dada a Abraham. Una ley en forma de promesa que Dios le dio a Abraham. Y entonces uno se pregunta, jurídicamente hablando, ¿no? ¿Qué pasa con la promesa de Dios que le había dado a Abraham? ¿Queda anulada o queda activada? Entonces tú me puedes decir, bueno, ¿y qué promesa? ¿Qué promesa? Ok, vamos a ver qué promesa. Bereshit capítulo 12, verso 3. Ahí hay una promesa. Ok. Dios hizo una serie de promesas a Abraham Avinu. Y de todas las promesas que le hizo, dos son extremadamente importantes. Extremadamente importantes. ¿Cuál es la primera promesa? Génesis capítulo 12, verso 2. Dice, Ve es eja legoy gadol. Esa es la primera promesa. Haré de ti una gran nación. Goy gadol, una gran nación. Lo cual es una referencia al pueblo judío, la gran nación prometida a nuestro padre Abraham. Y Dios cumplió esa promesa cuando le nació a Abraham un hijo, Isaac. Y de Isaac otro hijo, Jacob. Y de Jacob vinieron 12 hijos, de los cuales surgen luego las 12 tribus de Israel. Visto así, Israel es la gran promesa de la gran nación que Dios le dijo a Abraham que sacaría de él. Y Dios la cumplió. Pero esa no fue la única promesa. Dios le hizo a Abraham otra promesa importantísima. ¿Ok? Génesis capítulo 2, verso 3. Dice, Beabareja me bareja ume kaleleja ahor. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré con ahor. Con esa maldición terrible que se llama ahor. ¿Ok? Benibrehu, aquí está la cosa ahora. Dice, Benibrehu beha kol mispejoja dama. ¿Qué quiere decir? Bendeciré en ti a todas las familias de la tierra. Dice que no dice Haaretz, que casi siempre es una referencia técnica a la tierra de Israel. Dice Adamá, todas las familias de la tierra, el globo terráqueo. ¿Okay? Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré con ahor a los que te maldijeren. Y en ti serán benditas. Y el término que se usa es
Beni Brehu. Esa es muy importante, esa frase. ¿Ok? Todas las familias de la tierra. ¿Por qué esa frase es importante? Porque se puede traducir también en ti, como hace el Talmud, por cierto. El Talmud traduce esa frase en un lugar, serán injertadas en ti todas las familias de la tierra. Serán injertadas en ti todas las familias de la tierra. Y esto te da la idea del injerto, de la adopción. Esto es muy poderoso. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser esto? Porque más adelante la Torá repite esta promesa a nuestro padre Abraham. La explica un poco más. Si tú vas, por ejemplo, a la Parashá Vaerá, como aparece en Génesis capítulo 22, verso 18, allí nos dice la Torá, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. ¿Ok? En tu simiente, en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. O injertadas todas las familias de la tierra. Ahora, se aclara cómo va a ser el proceso del injerto. Dice, en tu simiente. La pregunta es, ¿quién es la simiente? Esa es la pregunta. ¿Quién es la simiente de Abraham? Por medio de la cual todas las familias de la tierra serán bendecidas. ¿Y con qué tipo de bendición van a ser bendecidas? Rabino Shaul nos da una respuesta. Dice, esa simiente está escrito en singular. Y es una alusión al Mesías. Mire la palabra que estoy usando. Es una alusión al Mesías, por cuyos méritos todas las familias de la tierra van a recibir una extraordinaria bendición. ¿Y cuál es la bendición? Rabino Shaul considera que esta bendición es un sod, S-O-D, sod, un misterio oculto que solamente cuando Dios lo revela, tú lo puedes captar en toda su intensidad. O sea, vamos a tratar de ir poniendo todo esto en perspectiva para no perdernos. ¿Ok? Primero, Yitro es un gentil que se convence que el Dios de Israel es el único Dios verdadero, abandona sus ídolos, abandona sus dioses y adopta al Dios de Israel como su único Dios. Segundo, Moisés invita a Yitro a ser parte del pueblo judío y Yitro, suegro de Moisés, declina la oferta prefiriendo quedarse como un justo de las naciones. Tercero, Moisés, Aarón y los ancianos de Israel se sientan a festejar con Yitro, comen juntos en la misma mesa con todas las implicaciones halágicas que esto tiene, según ya hemos explicado. Cuarto, la Torá establece varios casos en los cuales se destaca que todo converso que quiera ser parte de Israel tiene que circuncidarse, tiene que hacerse judío, según el rito de Moisés, y solamente así puede unirse al pueblo judío, comer la Pascua y ser considerado como uno más del pueblo escogido bajo una misma ley para todos. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? ¿Estás conmigo hasta aquí? Good. Ahora entramos en un asunto importante. ¿Qué pasa con las promesas dadas a Abraham 5 generaciones antes de Moisés, donde Dios había prometido a Abraham que por el mérito de la simiente de él, todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas con la posibilidad de ser injertadas en la nación judía? Si la Torá, por medio de Moisés, vino lógicamente después de Abraham, la pregunta es, ¿esta ley que recibimos en Sinaí por medio de Moisés abroga la promesa? ¿La quita? ¿La deja nula? ¿O la confirma? ¿Cómo se hace? ¿Qué pasa entonces con esa provisión halágica dada a Abraham antes de Moisés, antes de esta ley?
Rabino Shaul, en Gálatas capítulo 3, 17, nos da la respuesta, dice, la ley revelada oficialmente 430 años después, no tiene la intención de abolir el pacto ratificado previamente por Abraham e invalidar la promesa. Por lo tanto, la Torá dada por medio de Moisés, que vino lógicamente, cronológicamente hablando, después de Abraham, no abroga la Torá, confirma la Torá. Aunque por un lado la Torá establece que para pertenecer al pueblo judío, cualquier no judío tiene como única opción válida el hacerse judío, representado en el rito de la circuncisión. Por el otro lado, por el lado del pacto abrahámico, se había dicho que por virtud de la simiente, que es una alusión al Mesías cuando viniera, todas las familias de la tierra tendrían la bendición de ser declaradas miembros de la familia de Dios, injertados en ese pueblo, probado que el gentil hace teshuvá y se acoge a los méritos ofrecidos por el Mesías. Tratando de reconciliar ambas cosas, el rabino Shaul afirma que quien hace posible que la promesa de Abraham se cumpla sin violar la ley de Moisés sobre la nacionalidad de Israel es precisamente la simiente de Abraham, o sea, el Mesías. Esto significa entonces que tenemos dos tipos de conversiones. Preste mucha atención. Tenemos dos tipos de conversiones. Una conversión al Dios de Israel sin el Mesías y una conversión al Dios de Israel estando presente el Mesías. Son dos tipos de conversiones. Lógicamente, la última opción, es decir, la conversión al Dios de Israel por medio del Mesías, no puede ser efectiva hasta que aparezca el Mesías. Una vez que el Mesías haga su aparición en Israel, entonces, y solamente entonces, ese tipo de conversión puede ser posible. Y debido a que la conversión por medio del Mesías tiene mayor mérito que la conversión sin estar presente el Mesías, los resultados de la conversión por medio del Mesías, lógicamente son mucho más profundos, de mayor alcance y de mayor eficacia que las conversiones sin que esté presente el Mesías. ¿Por qué? Porque en las conversiones sin estar presente el Mesías, no te da derecho a ser parte del pueblo escogido, no te da derecho a considerarte una extensión de Israel, solamente ser un justo de las naciones como Yitro, por ejemplo. Para ser parte del pueblo escogido, tú tienes que ir más allá del reconocimiento del Dios de Israel como tu único Dios verdadero, tienes que ir más allá de abandonar tus ídolos y convertirte al Dios de Israel. Tienes que dar un paso más, como hizo Ruth, la moabita. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Yitro, para hacerse parte del pueblo judío, tenía que circuncidarse y hacerse judío. De lo contrario, no podía ser parte del pueblo judío. Sin embargo, en las conversiones que se dan estando presente el Mesías, Dios te considera parte de su pueblo y miembro de la familia de los escogidos, sin requerirte que te hagas judío por medio de la circuncisión en la carne, y lo hace por decreto, no por Brit Milá. Lo hace por decreto, por Hok, no por Brit Milá. Y es por eso que el rabino Shaul escribe y dice a los gentiles que habían hecho su conversión
por medio de Mashiach, si ustedes están en el Mesías, fíjate bien, en el Mesías, que es la simiente sobre la cual viene la promesa de Abraham. Si ustedes están en el Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué promesa? La promesa dada a Abraham, que en su simiente, la cual es el Mesías, serían injertadas o adoptadas todas las familias de la tierra. Debido a esto, Rabotai, toda conversión al Dios de Israel, hecha por medio del Mesías judío, te extiende la bendición de la promesa dada a Abraham, y como resultado de eso, tú no eres simplemente un justo de las naciones como Yitro, por ejemplo, sino más aún, conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Y explicando sobre esto, escribe el rabino Shaul de Tarso en nombre del Ribi, que estamos en presencia de un misterio que solamente puede ser revelado cuando el Mesías se hace presente. Un misterio, dice Shaul, que fue escondido, que no fue revelado, estaba ahí, pero estaba escondido, que no fue revelado a las generaciones previas. Ningún profeta de Israel supo de esto. Ningún sabio de Israel pudo distinguir esto o legislar sobre esto. Y en una de sus cartas, explicando este asunto, nos dice el rabino Shaul de Tarso en nombre del Ribi, como está documentado en su carta a los Efesios, capítulo 3, verso 6. Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en el Mesías Yeshua, según la provisión de la proclamación de la promesa de la redención. Dios le prometió a Abraham una nación grande, Goy Gadol. Ese es el cuerpo, el pueblo judío. Pero Dios prometió a Abraham que en su simiente, todas las familias de la tierra que hagan teshuvah, echando mano a la simiente, la cual es el Mesías, recibirán la bendición de ser declarados miembros de esa familia sin el requerimiento de la circuncisión en la carne por decreto divino. Por tanto, estando presente el Mesías, los justos de las naciones que se apoyen en él, en su proceso de conversión al Dios de Israel, reciben un beneficio extra. ¿Cuál es el beneficio extra? No solamente ser declarados limpios y puros, es decir, justos de las naciones, sino inclusión en la familia de Dios por decreto. Cuando hablamos de esta cuestión del decreto, tenemos que entenderlo jurídicamente. Por ejemplo, en Estados Unidos, nosotros tenemos el Senado, que representa el poder legislativo. Y tenemos al gobierno, en la figura del presidente, que representa el poder ejecutivo. El Senado hace las leyes, las pasa al presidente, el presidente firma y se convierte en ley para la nación. Pero el presidente tiene autoridad para decretar leyes por decreto presidencial. Y no tiene que consultar con el Congreso. Simplemente lo firma y ya es una ley. Porque tiene esa autoridad, es el poder ejecutivo. ¿Ok? De la misma manera, Shaul dice, esto es así por decreto divino. Por decreto, un firmazo del Ribono Shel Olam. Y porque es por decreto, es válido. Entonces, cuando un no judío abandona sus ídolos, se convierte al Dios de Israel, echando mano en ese proceso a los méritos del Mesías, ¿qué estatus tiene? ¿Como judío? ¿Cómo entra a la familia? ¿Como judío o como justo de las naciones? No entra como judío, pues si quiere hacerse judío tiene que circuncidarse. ¿Cómo entra? Con un estatus especial, por decreto, como un heredero de una misma promesa.
Y debido a esto, ya no son vistos ante Dios como extraños, como advenedizos, sino como parte de ese pueblo, teniendo herencia allí, sin exigírseles que se tengan que circuncidar y vivir como judíos. En otras palabras, así como Dios, por decreto divino, estableció a Abraham como padre de una nación grande, y así como Hashem, por decreto, estableció a Israel como nación del pacto, y lo hizo sus hijos, los hijos de Dios, así también esa misma bendición por decreto es extendida a los que abandonan sus ídolos, se convierten al Dios de Israel, el único Dios verdadero, echando mano en ese proceso a los méritos de nuestro justo Mesías Yeshua. De modo que no hay hijos naturales junto con hijos adoptados. Preste mucha atención a eso que voy a decirle. Sumamente importante. ¿Ok? No hay aquí hijos naturales junto con hijos adoptados, sino hijos adoptados primero con hijos adoptados después. Pero todos adoptados por Dios. Porque todos estábamos apartados de Dios, todos, judíos y no judíos. Y en un punto determinado, por la gracia de Dios y por la benevolencia del cielo, fuimos cobijados por ese mismo espíritu de adopción por decreto divino. Esto es muy importante, Rabotai, muy importante aclararlo en nuestra mente del siglo XXI, la idea de hijo adoptado. Porque por mucho que lo trates, siempre en el mundo nuestro moderno, un hijo adoptado se ve con menos estatus que un hijo natural. Lamentablemente pasa así, ¿ok? Pero en el primer siglo, un hijo adoptado se veía incluso con más estatus que un hijo natural. Como lo estás escuchando. En otras palabras, en el mundo de los días del Rabino Shaul, los hijos adoptados eran apreciados muchísimo más, incluso que los hijos naturales. Para nosotros, con la mente del siglo XXI, esto suena rarísimo, rarísimo. Pero eso era la forma como se veía en el primer siglo. Le voy a dar un ejemplo. Julio César. Julio César tuvo un hijo natural con la famosa Cleopatra. Todo el mundo sabe de Cleopatra, ¿verdad? La Marilyn Monroe de aquella época. Cleopatra. Tuvo un hijo con Cleopatra. No permitió que su mujer lo diera a luz. Llamó a los médicos para que le hicieran cesárea. Y lo sacaron por un lado. Porque no podía nacer como los demás hijos. Tenía que mostrar que era un hijo divino. ¿Okay? Y por lo tanto no podía nacer como nacen todos los hijos. Tenía que ser por cesárea. De hecho, le llamaron cesarión. Así le llamaron, cesarión. ¿Okay? Porque nació por cesárea. ¿Okay? Bueno, pero al mismo tiempo, la historia nos dice que Julio César tuvo un hijo adoptivo, sobrino de sangre, llamado Octavio. Entonces tuvo dos hijos. Cesarión, que es el hijo natural, y Octavio, su sobrino, a quien él adoptó como hijo. Cuando Julio César murió, se trajo su testamento delante del Senado romano, se leyó el testamento y descubren que la mayoría de la herencia de su fortuna fue dada no al hijo natural, sino al hijo adoptado. Y es por eso que surge en la historia el próximo emperador de Roma, que no fue Cesarión, sino Octavio.
y que asume como nombre político César Augusto. O sea, ¿quién fue César Augusto? Octavio, el hijo adoptado de Julio César. Entonces, en los días de Rey Saúl, un hijo adoptado, es decir, hijo por decreto, por decreto, era visto con mayor estatus, con mayor honor, incluso con mayor potencial que un hijo natural. ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a tratar de explicarte por qué. Tú elegiste quiénes iban a ser tus padres. Tú no elegiste quién iba a ser tu papá y tu mamá. Eso tú no lo puedes elegir. Alguien eligió eso por ti. Y cuando vino tu hijo o vino tu hija, vino. Pero cuando tú adoptas a un hijo, llega a ti y a tu casa no por el accidente del nacimiento, sino por una decisión profunda, bien pensada, bien conocida, bien estudiada de tu propio corazón. De sus padres, pues tú no tuviste otra opción. Pero cuando tú eres adoptado, entonces por tu grandeza, por el tremendo esfuerzo que tuviste que hacer, se logró, incluyendo todo el proceso de sufrimiento que estuvo establecido allí. Y esto se hace evidente, Rabotai, en el caso de Yeshua. Yeshua fue declarado por decreto divino el Mesías de Israel. Y por eso lo eleva por encima de todos los demás seres creados en el universo. Rabino Shaul, por ejemplo, nos dice lo siguiente en la carta que él escribe a los de Italia, la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 1 al 4, lo siguiente. Dice así, cito: Shaul, siervo de Yeshua el Mesías, llamado a ser Shaliach, apóstol, apartado para la promesa de la redención de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su amado, nuestro Adón, Yeshua el Mesías. Preste atención a las palabras de Shaul, pues está hablando un rabino, no está hablando un filósofo, no está hablando un artista, está hablando un rabino. Cada palabra que usa Shaul aquí tiene un peso halágico y tiene un peso teológico más que el peso de la tierra. Presta mucha atención a las palabras de Shaul. Shaul, siervo de Yeshua el Mesías, llamado a ser Shaliach, enviado, emisario, apartado para la promesa de la redención de Dios, que Él, Dios, había prometido antes por sus profetas, en las Sagradas Escrituras, no en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan. Eso no existía, ¿ok? En las Sagradas Escrituras, la escritura hebrea, el Tanaj, ¿ok? Acerca de quién, de su amado, nuestro Adón, Yeshua el Mesías, el Mesías, que era, presta atención, del linaje de David por la vía biológica. ¿Está escuchando? Del linaje de David por la vía biológica. Ese era un hijo natural de David. Natural. Pero ahora dice Saúl, que fue declarado, declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos.
Aquí cambia todo. Un hijo natural que es elevado a la condición de hijo de Dios por decreto divino. Hok en hebreo, como dice el Salmo 2. Hashem me ha dicho, hoy te voy a revelar el decreto. Decreto presidencial, no fue consultado con el Senado. Por decreto. Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Hijo de Dios, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Qué bendición es ser cubano. ¿Qué es, Rabotai, lo que tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es una joya geológica, geológica de dimensiones extraordinarias. Desde el punto de vista biológico, Yeshua era otro hijo más de David. Su padre, Joseph, su madre, Miriam. Otro Yehudí más. Otro hijo de David más. Pero al momento de ser declarado por decreto divino el Mesías, que es lo que hijo de Dios quiere decir aquí, el Mesías, el escogido, recibió un estatus superior al resto de los hijos de David. Superior a Salomón, superior a David, superior a Moisés, superior a los ángeles. Superior. En la parasha de hoy se habla de unas inmensas tinieblas que llegaron al monte Sinaí y no dejaban ver lo que estaba atrás. Esas tinieblas no era ausencia de luz, era extraordinaria luz. Una luz tan extraordinaria que no dejaba ver lo que estaba detrás. ¿Cuál era esa luz? La luz del Malaj que estaba entregándole la Torá a Moshe Rabenu en el monte Sinaí. Este ángel era tan grande, tan poderoso, que la luz que emitía de la gloria que lo rodeaba no dejaba ver una cortina, no dejaba ver lo que estaba pasando allá. Bueno, por decreto divino, el Mesías es hecho superior a Moisés, superior a los ángeles. Así que, cuando Rabino Saúl dice que Yeshua fue declarado por Dios el Mesías por el acto de la resurrección, está hablando, Rabotai, del honor más grande que podría conferirse alguna vez a algún hombre en toda la historia de la humanidad. Significa que al Mesías Dios hizo dueño y heredero de todas las cosas. De lo que está arriba en el cielo, de lo que está debajo en la tierra. Todo fue dado en herencia al hijo de David cuando fue declarado por decreto divino con el estatus de Mashiach. Y la resurrección de entre los muertos en la manera como Dios lo resucitó, es decir, la primicia del primer ser humano inmortal en toda la creación de la historia humana, hizo de él el más extraordinario y deseado de todos los hombres. Y Dios, por tanto, le dio toda autoridad, arriba y abajo, todo poder. Le entregó incluso el dominio sobre la muerte, de tal manera que cuando ocurra la resurrección de los justos y cuando el tiempo de la resurrección llegue, solamente los nombres de aquellos que el Mesías confiese serán levantados incorruptibles de la tumba. Tanto poder y tanta autoridad, solamente.
Si Yeshua no dice, Dan, ven Abraham, no salgo. Solamente van a resucitar aquellos cuyos nombres Yeshua confiese delante del Padre. Y Yeshua dijo algo tremendo. El que me niegue delante de los hombres, no voy a confesar su nombre delante del Padre. Es muy serio. Toda autoridad, toda autoridad. Dios, Rabotai, el Dios de Israel, Yuhei Bajei, por decreto divino, exaltó a Yeshua y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Incluso el juicio final lo entregó el Mesías, al Mesías, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, es decir, al Mesías. Entonces, visto así, el Mesías tiene del Padre toda autoridad y todo dominio. Puede perdonar pecados que ningún hombre puede perdonar. Puede perdonar los pecados que ni siquiera la ley de Moisés puede perdonar. Puede perdonar pecados de muerte, pecados que te llevan al Geinón, para que no tengas que salir nunca de la vergüenza de las tinieblas de afuera. Yeshua perdona esos pecados. Yeshua puede conferir méritos salvíficos tan extraordinarios. No solamente te pone bien con Dios en esta edad presente, sino sobre todas las cosas te pone bien con Dios en el mundo por venir. Y para que nadie dude de esto, Dios mismo se encargó de elevarlo y sentarlo a su diestra hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahora, Rabotai, preste mucha atención. Esto fue una gran noticia para el pueblo judío. Eso fue una gran noticia para el pueblo judío. Y fue una gran noticia también para los gentiles que oyeron de esta promesa de la redención en el Mesías. Pero fue una terrible noticia para el emperador. Una terrible noticia. Yeshua primero y ahora Rabino Saúl después con el resto de los apóstoles están literalmente subvirtiendo el imperio mismo al revés. Están poniendo la cabeza de Roma para abajo y los pies para arriba. Lo están desmoronando desde los pies hasta la cabeza sin disparar una flecha, sin lanzar una piedra, sin levantar una espada. ¿Cómo? ¿Cómo? El emperador romano le vendió al imperio que él era también hijo de Dios y que él era divino y digno de adoración. Y ahora se levanta un judío de allá de la Galilea diciendo que él es hijo de Dios, digno de recibir honores y dignidades reales. El emperador había vendido la idea de que él era el Señor del mundo. Y ahora un judío está siendo proclamado Señor del mundo. El emperador se consideraba el rey de un imperio que no tenía fin. Y ahora un judío está siendo proclamado como el rey de un reino que no tendrá fin. El emperador era el representante del más poderoso reino de la tierra. Pero ahora un judío llamado Yeshua estaba siendo proclamado como el representante de un reino más poderoso aún, no el de Roma, el reino de Dios. ¿Quién declaró al emperador con el título de emperador? O el emperador de atrás, o el senado romano. Pero este judío fue declarado emperador del mundo, rey del mundo, no por otro rey de atrás, ni por otro grupo
legislativo humano, sino por Dios mismo. Declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y no una vez, 4 veces. Como 4 puntos cardinales indican el dominio de todo el universo. Primero, en el momento de su tevilá de preparación para la revelación del Mesías. Segundo, en el momento cuando se transfigura en el Monte Santo delante de 3 de sus discípulos, teniendo a Moshe Rabenu y a Eliyahu Hanabí de testigos. Tercero, en el momento de su resurrección de entre los muertos, como un ser humano inmortal, habiendo recibido de Dios el don de la divinidad mesiánica por la inmortalidad. Solamente 2 personas en el mundo tienen en este momento inmortalidad. Dios y Yeshua, a quien Dios le transfirió el don de la inmortalidad. ¿Te imaginas? Y cuarto, en el momento cuando sea oficialmente coronado rey de Israel delante de todos los justos, delante de todos los sadiquín, delante de todos los profetas, delante del mundo entero, cuando se le invite a sentarse en el trono de David para siempre en Jerusalén. ¿Te imaginas? Entonces, Rabotai, cuando tú entiendes esto, cuando tú entiendes lo que significa que Él es el Mesías y que fue declarado por Dios el Mesías, podrás comprender también por qué toda persona que abandona su idolatría y se convierte al Dios de Israel, echando mano en el proceso a los méritos del Mesías Yeshua, recibe de Él los méritos suficientes y extraordinarios que lo elevan por encima de las limitaciones de la ley para envolverlo en las ilimitaciones de la promesa y ser considerado por decreto divino miembro de la familia de los santos y coherederos de la promesa junto al pueblo elegido. Ahora bien, no solamente estando presente el Mesías, los justos de las naciones que se apoyen en Él para su conversión al Dios de Israel reciben un beneficio extra en términos de ser declarados limpios y puros y en términos de ser declarados por decreto hijos de Dios y miembros de la comunidad de los santos, sino que además reciben un beneficio extra. ¿Cuál es ese beneficio extra? Tendrás que esperar la próxima clase. En esta próxima clase, si Hashem nos da la vida, Hashem, voy a mostrarte ese otro beneficio extra que se recibe si tu proceso de conversión tiene como fundamento no solamente tu decisión de abandonar los ídolos y reconocer al Dios de Israel como tu único Dios verdadero, sino echando mano también a los méritos de aquel a quien Dios mismo, por decreto, declaró Señor y Mesías. Shabbat Shalom para todos. Hasta la próxima clase. Shabbat Shalom. Bueno, Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Pensé que me había quedado solo. Bueno, bendito sea el Eterno por este tema tan importante.